Se acaba el año 2025 y comienza el 2026 con muchas expectativas. El salario mínimo es uno de los temas cruciales al final del año. ¿Qué está pasando con este tema? ¿En cuánto estará el salario mínimo del 2026? ¿Cuál es el impacto que traerá para la economía y para el bolsillo de los ciudadanos? Es nuestro tema aquí en Un Café con Fe. El salario mínimo en Colombia es la remuneración básica que deben recibir los trabajadores formales por una jornada laboral completa. Su valor se define cada año mediante una negociación entre el gobierno, los empresarios y las centrales obreras, quienes analizan diferentes factores como inflación, costo de vida y productividad. Si no hay acuerdo, el gobierno fija el aumento por decreto. Este ajuste influye no solo en el ingreso de millones de trabajadores, sino también en pagos relacionados como el auxilio de transporte y algunos aportes calculados con base en el salario mínimo. Aunque suele generar debate por su impacto en el empleo y en la economía, sigue siendo una herramienta fundamental para proteger el poder adquisitivo y garantizar un piso mínimo de ingresos en el país. Y al final, más allá de cifras y decretos, queda la pregunta clave: ¿el salario mínimo realmente alcanza para vivir con dignidad en Colombia? Y para hablar de este importante tema nos acompaña a esta hora el doctor Gabriel Angarita de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, director de Estudios Económicos. Bienvenido a Un Café con Fe. Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema es álgido y causa un gran impacto. En el Distrito Capital, ¿cuál es el impacto que tiene con la productividad y con todo el mercado laboral el aumento del salario mínimo? Bueno, el aumento del salario mínimo es una de las variables más importantes para la economía colombiana y tiene unos impactos económicos en el bolsillo de todos los bogotanos. Principalmente, este aumento del salario mínimo implica mayor inflación, porque suben también los costos de las matrículas, el costo de la medicina prepagada, el SOAT, y al final todo esto se ve reflejado en que el costo de vida para los bogotanos es mayor. Por el otro lado, hay un aumento, claro, en la capacidad de consumo de las personas que tienen un ingreso formal o un salario mínimo, pero también es una economía colombiana o bogotana que es muy informal, donde la mayoría de personas no reciben el salario mínimo, y tener un salario mínimo más alto va a dificultar que más empresas puedan tener empleo formal o más personas puedan acceder a un empleo de esta categoría. Entonces, es un impacto que en cierta medida puede ser negativo para el empleo de la ciudad. Bueno, y también nos acompaña aquí en Un Café con Fe a esta hora el presidente de la CGT, Percy Oyola. Bienvenido a Un Café con Fe. Gracias, Andrés, y también un saludo para el doctor Gabriel Angarita. Y bueno, aquí estamos atentos a darle curso a esta importante entrevista. Bueno, usted está en la mesa de concertación con el gobierno nacional. ¿Qué está pasando con el tema del salario mínimo? ¿Cuál es la propuesta desde la CGT y de los demás sindicatos con el gobierno nacional? Bueno, el día 9 de diciembre, precisamente, el Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, la CGT, la CTC y las dos confederaciones de pensionados, presentaremos nuestra propuesta. De tal manera que por ahora solamente podría decir que estamos de acuerdo en que el incremento salarial debe estar sobre 2 dígitos, que debe seguir cumpliendo esa función que ha cumplido hasta ahora de ser un distribuidor de la riqueza en la medida que ha hecho una contribución importante a la reducción de la pobreza y también recientemente, el pasado 21 de noviembre, la OIT entregó en la Comisión de Concertación precisamente un estudio referente al mínimo vital que coincide con el artículo 53 de la Constitución Nacional, que nos dice que tendremos un salario mínimo vital y móvil.
Bueno, nosotros nos fuimos a la calle precisamente a preguntarle a la gente si el salario mínimo alcanza para vivir y esto nos respondieron. No alcanza para nada, por eso muchas personas optan por salir a otras partes a trabajar. Pues no alcanza para vivir con lujo y cosas, pero como estos magistrados de acá, pero sí considero que alcanza para vivir. No, porque pues todo está muy costoso, no hay oportunidades, no dan alternativas. Si uno se pone a hacer matemáticas, verdaderamente yo creo que no. Un arriendo normal hoy en día está valiendo 890 y 900 mil pesos, más o menos. No estamos hablando de un estrato alto, sino un estrato más o menos regular. Súmele la alimentación, los transportes, los diarios, bueno, tanta cosa que se presenta adicional a pagar un arriendo. O sea que mínimo una persona para pasar, yo pienso que mínimo son 2 millones de pesos para pasar sin ahorrar. La verdad no alcanza el salario mínimo porque un arriendo está costando alrededor de 1.100.000, 1.200.000 y el restante 400.000 pesos por un mercado no alcanza. Bueno, el salario mínimo realmente no alcanza para vivir en Colombia. A duras penas nos permite sobrevivir. Más bien la pregunta sería para los gobernantes y para los dueños de las empresas que contratan a sus empleados. ¿A ustedes les alcanzaría el salario mínimo para vivir en Colombia? Bueno, doctora Angarita, ¿cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas, inclusive a la economía popular que trabajan con márgenes muy reducidos, este incremento del salario mínimo? Bueno, primero hay que recordar que en Bogotá el 92% de las empresas son microempresas. Entonces son empresas que principalmente tienen entre 1 y 3 empleados. Pero son empresas que tienen ingresos muy reducidos. De todas estas empresas, alrededor del 52% no generan utilidades o ingresos por trabajador más allá del salario mínimo. Es decir, ni siquiera con el trabajo o la utilidad de la empresa se pueden cubrir los costos de un trabajador formal pagándole el mínimo. Entonces, incrementos que pueden ser desbordados o desproporcionales del salario mínimo, ¿a qué pueden llevar a las MIPYMES? A que tengan que reducir el número de empleados o moverse a la informalidad. Por eso es muy importante que se trabaje conjunto con las empresas y sobre todo las MIPYMES para fomentar su productividad o buscarles nuevas opciones de ingresos y demás. Porque desde el lado de los costos, si incrementa demasiado el salario mínimo, los va a llevar a que estén en la informalidad. Bueno, también estuvimos en la calle preguntándole a la gente acerca de las cifras. ¿En cuánto debe quedar el salario mínimo para el año 2026? Y así respondieron. Si se podría llegar a un acuerdo entre los empresarios y el gobierno, sería mejor que ellos se podría un salario más adecuado porque, bueno, en fin, 1.300.000 actualmente no es que sea mucho en realidad. Pues si se podría aumentar más del 1.500.000, mejor. Si está en 1.426.000 sin contar el auxilio del transporte, pensaría yo que debería quedar 1.600.000 para que el golpe no sea tanto. Pongámosle 1.680.000, por un decirlo así, fuera del auxilio del transporte. Sí, pues eso sería un buen acuerdo. Incluso si se puede hacer más, un aumento mayor, seguramente la clase trabajadora va a empezar a comprar más cosas y pues eso mejora notablemente la economía del país. Pues finalmente cualquier cifra que le dé yo va a estar sujeta, lo que te digo, a que lo verifique el gobierno, a la negociación que haga con las diferentes entidades y si no llegan a un acuerdo, pues lo va a hacer por decreto y ese va a ser el sueldo que se va a establecer y siempre se ha aceptado de esa manera. Percy, ¿qué considera usted referente a afirmaciones que se hacen? Si se incrementa mucho el salario mínimo, pues afectaría la capacidad de contratación de las empresas de generar empleo formal. Y precisamente también el gobierno nacional ha hablado, el ministro del Interior, Benedetti, de que ellos calculan que el salario mínimo debe estar sobre 1.800.000. ¿Qué responde usted a estas afirmaciones? En primer lugar, desmentir de que el incremento salarial genera desempleo. Los incrementos salariales de 2023, 2024 y 2025 estuvieron por encima de la inflación
y generaron un incremento del salario real. Hoy el desempleo para el mes de octubre fue del 8.2%, lo que representó una disminución del 0.9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024, y según el DANE nos dice que se generaron 977,000 nuevos empleos, lo que equivale a un 4.2%. De otra parte, en materia de inflación, hoy la inflación está controlada, y lo que sí se evidencia y que coincide con lo que han dicho algunos de los que han opinado sobre el alcance del salario mínimo, es que ha habido una reactivación económica, un aumento en el consumo de los hogares, y también ha habido impactos en la reducción de la pobreza, y de esa manera es que nosotros apuntamos a que eso que también han mencionado quienes han participado en el programa, hoy un salario mínimo debería estar, mínimo vitales debería estar alrededor de los 2.083.000 pesos, de tal suerte que lo que ha dicho Benedetti de alguna manera es cercano a esa realidad, que está contrastado con un estudio presentado por la OIT que incluye alimentos, que incluye salud y educación, que incluye el arriendo y servicios públicos y otros gastos para que una familia de 4 personas pueda vivir dignamente, es decir, que puedan atender las necesidades básicas para vivir dignamente. Doctor Gabriel, precisamente datos que el mismo DANE da es que este gobierno del presidente actual, Gustavo Petro, han bajado las cifras de desempleo. ¿Cuál es su opinión frente a ello y frente a lo que dice el presidente de la CGT? Bueno, primero, muy importante mencionar que sí, se ha presentado una reducción en el desempleo, pero esa reducción en el desempleo no está explicada por creación de empleo formal o de alta calidad. De hecho, lo que estamos viendo es que el desempleo se está reduciendo es porque el número de personas que trabajan como independientes o cuenta propia ha incrementado significativamente y explican la mayoría de la reducción del desempleo. ¿Y qué es cuenta propia al final? Son las personas que están en la informalidad, que se dedican, por ejemplo, a hacer temas de ventas ambulantes o temas de emprendimiento de baja calidad. Y eso es el resultado también de un poco de esos incrementos del salario. Cuando uno mira las mismas cifras del DANE, se da cuenta que el número de personas que ganaban un salario mínimo se redujo significativamente en alrededor de 500,000 personas. Eso significa que el salario mínimo tan alto y esos incrementos desproporcionados sí llevan a que menos personas se ganen el salario mínimo y se muevan a la informalidad. Y solo como un dato complementario, la inflación no está controlada. De hecho, la inflación viene subiendo en los 2 últimos reportes del DANE. Y por eso el Banco de la República está tan preocupado con el incremento de la inflación, que ha dicho explícitamente que no va a poder reducir las tasas de interés porque la inflación no está controlada. Y eso afecta de nuevo el bolsillo de todos los ciudadanos, los bogotanos. ¿Por qué? No pueden comprar vivienda dado que el interés está muy caro. No pueden acceder a créditos porque también el crédito está muy caro. Entonces, el salario mínimo desbordado puede tener unas implicaciones negativas muy grandes para la economía. Y precisamente sobre eso, ¿qué riesgos ve usted si el salario mínimo se da más por criterios políticos que por criterios técnicos? Entonces, precisamente esa es una buena pregunta, y es, al final, ¿cuánto debería subir el salario mínimo? Por lo menos el costo de vida, la inflación. Y reconocer que también los trabajadores pues generan o aportan algo a las empresas
con la productividad y eso se debe reconocer dentro del salario. Pero esos dos factores representan alrededor de un incremento que puede ser del orden del 7%. Más allá de eso, ya estamos hablando de incrementos desbordados que pueden generar mayores presiones inflacionarias, como mencionaba, y es que la inflación pueda estar por encima del 5 o 6% para los próximos años, con impactos muy negativos en términos de empleo. Entonces, esos son los riesgos y vemos que el próximo año puede ser muy complicado porque puede frenarse el consumo que ha incentivado el crecimiento económico de este año y por ende podemos tener un año difícil en materia económica. En conclusión, el salario mínimo tiene el sartén por el mango, como se dice coloquialmente, el presidente de la República, porque lo puede sacar por decreto si no llegan a una concertación o un consenso con los empresarios. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, el salario mínimo puede estar sobre los 1.800.000, muy probablemente, como lo han dicho miembros del gobierno nacional. Claro, y con los respectivos efectos negativos que podemos ver que van a impactar el bolsillo de todos los ciudadanos y de los bogotanos. Mayor inflación y mayor encarecimiento, por ejemplo, del crédito y del acceso a tasas de interés más viables para la compra de vivienda o de consumo. Bueno, estas son las opiniones de nuestros invitados, el doctor Gabriel, el presidente de la CGT. Pero ¿ustedes qué opinan? Escríbanos aquí a las redes de Un Café con Fe. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Un Café con Fe. Así que, póngale fe.